Meet. No, sí. Sí, pero la... Claro, punto. ¿Cómo? No entendí muy Profe, bien. fue lo que vimos en la clase pasada del práctico, el martes. Claro, el martes de la clase pasada fue, si no me equivoco, sistema físico, modelos matemáticos. Sí, hay alguien que está con el micro abierto. Bueno, no importa. Bueno, hoy vamos a ver lo que lo que nos sigue en nuestro cronograma. Nosotros tenemos un cronograma de la materia que cumplir y vamos a ver hoy el tema de sensibilidad, linealización de funciones, y vamos a ver cómo se hace la simulación de los sistemas utilizando ese Simulink con dos formas, la forma canónica y la forma estándar. O sea, partiendo de una función de transferencia, nosotros vamos a realizar el diagrama en bloques y vamos a tener la función de salida, ¿sí? Así que sin más, vamos a ver, están todos listos. Vamos a ir arrancando. Bueno, como le dije recién, el programa de hoy va a ser, primero, características de los sistemas realimentados, que algunas ya vimos en la clase pasada cuando vimos diagrama en bloques. ¿Qué sucede con las perturbaciones, con los ruidos? Que mucho de esto ustedes ya lo han visto en electrónica aplicada 2, así que esto es simplemente un repasito. ¿Cómo linealizamos un sistema? Porque acuérdense que toda la teoría que nosotros estamos viendo ahora se trata de sistemas lineales, ¿sí? O sea, sistemas lineales e invariables en el tiempo. Nosotros vamos a ver qué pasa cuando los sistemas en realidad no son lineales y la función que tenemos es una función no lineal. ¿Cómo puedo hacer para obtener algo que sea más o menos lineal? Porque lo que sucede es que normalmente vamos a trabajar en un punto de trabajo que no es muy grande, y si me muevo poquito en ese punto de trabajo voy a obtener una función, me puede servir una función lineal. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hablar de nuevo de lo que era un sistema realimentado, que lo habíamos visto con esta forma de diagrama en bloque, en donde todos los sistemas, igual que los modelos físicos que ya están haciendo, la clase que viene vamos a trabajar nosotros la parte teórica de los modelos físicos, siempre buscamos, en los sistemas tipo SISO, encontrar una relación entre el estímulo, ya sea ese una fuerza, una tensión o una corriente, y la salida, es decir, obtener una relación entre esta entrada y esta salida. Esa relación es lo que nosotros llamamos función de transferencia. Para obtenerla, en los sistemas físicos, ustedes seguramente están haciendo el despeje de las variables del sistema físico y llevan, por ejemplo, ángulo o desplazamiento en función de la fuerza aplicada. Entonces, veamos un poquito algunas definiciones que tienen que ver con esto. El ruido, en los sistemas de control, nosotros podemos pensar que son, ahí tengo un chico en la sala de espera, que son perturbaciones. Nosotros en la clase anterior obtuvimos primero la función de transferencia de un sistema de lazo cerrado, en donde yo les pedí que estudien cada una de las señales para obtener después la señal que se aplica a GDS y se obtiene a la salida de la planta. Esa señal que se obtiene a la salida de la planta se realimenta a mi sistema a través de algún mecanismo que puede ser un transductor, una regla, un encoder óptico, un motor o cualquier cosa de esa, y cuando se realimenta se aplica a la salida, ¿sí? Esa función de transferencia nos dio a nosotros esta relación GDS por 1 más GDS por HDS, que es la forma básica de un sistema de control de lazo cerrado. Lo que no contempla esto es ningún tipo de ruido o perturbación, o sea, no se le hace un estudio a la perturbación. Para hacer un estudio de la perturbación, nosotros utilizamos un modelito parecido, que es este. Este modelito parecido al anterior agrega un punto de suma en medio de mi sistema que nosotros interpretamos como el elemento extraño, que puede ser ruido o puede ser modificaciones sobre el sistema controlar que hace que él mismo se corra de su punto de trabajo, o sea, de donde yo lo quería regular.
Como le hago siempre el ejemplo del agua, y bueno, si yo meto un vaso de agua fría, eso es una perturbación. Las perturbaciones, igual que el ruido, siempre van a ir después de lo que es la señal G1DS, que es la señal del controlador, que ese es nuestro objetivo. El objetivo de nuestra materia es que ustedes aprendan a realizar, déjenme, estoy haciendo entrar a la gente que está en la sala de espera, que ustedes aprendan a desarrollar y a diseñar justamente una función de transferencia G1DS, que después cómo lo implementemos es otra historia, pero que permita controlar el sistema. Cuando nosotros hacemos ese estudio de la perturbación, hacemos el cierre de lazos, vimos que la perturbación carece de la multiplicación por G1DS, o sea, el efecto de la perturbación sobre la planta va a ser menor que el efecto de la señal de referencia. Para eso se usan los sistemas de control de lazo cerrado. En electrónica aplicada ustedes usan el lazo cerrado para compensar las ganancias particulares de cada uno de los elementos que componen un circuito. Nosotros en el sistema de control de lazo cerrado utilizamos el lazo cerrado justamente para acomodar las señales de salida del sistema. ¿Sí? En el tema de sensibilidad, a ver si era exactamente, la sensibilidad. Acá que es. Bueno, bien aviso, gracias por el que no está grabando. Bueno, ya lo otro ya pasó. Bien. Perfecto. En el caso de la sensibilidad pasa lo mismo, por eso yo hice hincapié en que ustedes aprendan a manejar los diagramas en bloque a través del estudio de las señales que lo forman. ¿Sí? Lo que se busca con la sensibilidad es ver a dónde va a quedar mi salida, cómo queda. O sea, se busca saber que para el tiempo de t que tiende a infinito, se busca que esto sea cero. O sea, ¿por qué? Porque eso me da un error de la salida que I de t es igual a la señal de referencia en este sistema. Si yo planteo eso, para más creo que se me fue al otro lado la relación, este sistema de lazo cerrado, si yo planteo la relación entre el error y la referencia, y esta señal de acá, planteo esta relación, me va a quedar RDS menos IDS sobre RDS. Esto lo vimos recién. Sale de acá. El error este es RDS menos IDS. Si yo aplico las funciones que obtengo del diagrama en bloque, a mí me va a quedar que la relación entre el error y la señal de referencia es 1 más K, donde K es la ganancia del controlador por la función de transferencia de la planta. A eso se lo denomina sensibilidad. Eso es la sensibilidad. Es simplemente una definición conceptual. Tengo más chicos en sala de espera. Espera un cachito. Ahí está. Es una definición conceptual que la vamos a usar simplemente para evaluar qué tan sensible es nuestro sistema de control. Como ustedes ven, nosotros la G no podemos modificarla porque es una propiedad de la planta. Con lo único que podemos jugar nosotros es con la K, que es la ganancia del control. Si nosotros lo subimos, vamos a ver que la sensibilidad se va achicando. O sea, es menos sensible al error nuestro control. El problema que tiene, como vamos a estudiarlo a medida que pase la materia, es que si aumentamos mucho la ganancia de nuestro control, el mismo se puede volver inestable y ya no sirve para nada. Un control inestable es un control inútil. ¿Sí? Un control inestable es aquel que no puede ser controlado y que si no tiene entrada también puede comportarse o tener una salida que no es cero. Como vamos a estudiar, tiene que ver con la posición de los polos de la función de transferencia. Por eso invertimos tanto tiempo en el estudio de la función de transferencia para poder aplicar después ecuaciones matemáticas. Yo quiero que ustedes aprendan en la parte de control, la parte física, de qué significan las cosas, más allá de las ecuaciones y de toda la metodología mecánica que se aplica para controlar un problema. ¿Sí? El otro tema que es importante, que me gustaría que hoy veamos, la linealización. En realidad hay muy pocos sistemas físicos que vayan a ser lineales, sino lo que normalmente hacemos nosotros es linealizarlo en un punto de trabajo. Métodos de linealización hay muchos. Primero hay que determinar cuál va a ser el punto de trabajo de mi sistema.
O sea, ¿qué punto de trabajo voy a tener? ¿Dónde va a trabajar? Vamos a suponer que tengo un horno con una termocupla. Bueno, en el horno quiero trabajar a 250 grados, a 300 grados, entonces ese es mi punto de trabajo. Si yo de ese punto de trabajo me muevo entre más o menos 1 grado, más o menos 2 grados, más o menos 3 grados, es poco con respecto al valor absoluto de la medición. Entonces yo puedo linealizar ese horno, cuya respuesta puede haber sido una cosa así, puedo agarrar un punto y decir en este punto el sistema va a ser lineal. Un método de linealización, uno de ellos, es simplemente aplicar lo que era la serie de Taylor, ¿sí? En donde la serie de Taylor hacía el desarrollo de una función f de x como la suma de f de x en un determinado punto más su derivada, como están acá las fórmulas, ¿no es cierto? Donde tengo la función fx más la derivada de la función f de x más 1 sobre 2 factorial, y así siguen toda la serie. Pero obviamente acá ya tenemos un cuadrado que hace que la función deje de ser lineal. Por lo tanto, este término no me sirve. Yo simplemente me voy a quedar con los dos primeros términos que son lineales. Eso me va a dar a mí una aproximación suficientemente buena para trabajar dentro de un determinado rango. Si yo digo que voy a trabajar en el horno que dijimos en 300 grados, y si yo me voy a 400 grados, ya mi linealización ya no sirvió. Seguramente la función de transferencia del horno es muy diferente a la función de transferencia que tengo yo linealizada, lo que hace que mi sistema va a funcionar distinto. ¿Sí? Entonces, siguiendo la teoría de Taylor para que sea fácil y entendible, ¿qué hago? Agarro la función y, para linealizar esta función f de x, que era una función, supongamos que cuadrática, yo hice recién una cuadrática y le voy a mostrar cómo. Entonces, ¿qué hago? Hago la derivada de f de x y hago la evaluación de f de x en el punto. En el punto que yo digo, bueno, este va a ser mi punto de trabajo. Normalmente los sistemas de control no trabajan en todo el rango. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, el péndulo invertido. El péndulo invertido es prácticamente el modelo matemático que se usa por excelencia para probar estrategia de control. Porque la característica del péndulo invertido es que se comporta de una forma muy alineada. Cuando yo hago la ecuación del péndulo invertido, me va a quedar que aparece una función seno y una función coseno. No son lineales. Si yo digo que mi punto de trabajo está dentro de los 5 grados, el coseno de phi en radianes es prácticamente 1, y el seno de phi en radianes es prácticamente phi, manejándome en ese angulito chiquito. Esa es la forma de linealizar el péndulo. Y uno dice, linealice, ¿para qué me sirve? En realidad, ustedes usan el modelo matemático simplemente para hacer un diseño preliminar del sistema de control. ¿Sí? Es decir, ustedes van a agarrar un modelo matemático, de los que están haciendo ahora, van a obtener los parámetros de la planta física, y a partir de esos parámetros, lo que van a hacer ustedes es decir, bueno, voy a trabajar en este punto, o más o menos este punto, voy a diseñar un sistema de control que haga que mi planta responda según los requerimientos. ¿Qué requerimiento puede ser? Sobrepaso, puede ser tiempo de establecimiento, puede ser error de estado estacionario, etc. Con eso de la planta, yo hago un diseño, hago un software, hago un hardware, hago un mecanismo, lo que sea, para controlar esa planta. Y cuando estoy allá le voy a tener que hacer el último ajuste. ¿Por qué? Porque el modelo real de la planta yo no lo tengo. Normalmente siempre tengo modelos aproximados de las plantas. O sea, a mí el modelo me sirve para evaluar y hacer un diseño preliminar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas de los sistemas físicos, inclusive electrónicos. Ustedes no sé si les pasó cuando veían electrónica 1, que hay un montón de coeficientes que se desprecian porque son chiquitos. Bueno, eso son chiquitos, pero son reales, están. ¿Qué significa? Que mis sistemas físicos, o mis modelos matemáticos de los sistemas son aproximados. Por eso usamos también el lazo cerrado, con eso vamos a obtener una mejor respuesta. Y si no tengo ningún modelo matemático, puedo obtener uno haciendo ensayos que vamos a ver en respuesta en frecuencia.
pero siguen siendo aproximados. O sea, el uso de ese modelo aproximado es aplicar técnicas para diseñar un control. Por ejemplo, en el caso del péndulo, yo voy a aplicar técnicas para estabilizar el péndulo, bajo la consigna de los más o menos 5 grados. Si se me pasa de esa consigna y se va a caer, y olvídense, se cayó, ya está, ya cayó. Ya no lo puedo controlar. Pero en realidad el modelo de la planta me sirve para eso. Me sirve para ver qué técnica puedo aplicar, dónde están los polos de lazo cerrado, cómo va a responder ese modelo, y de ahí poder mejorarlo. Porque el modelo de la planta no lo puedo cambiar. Lo único que puedo hacer yo es un algoritmo o un sistema de control que lleve a ese modelo a comportarse como yo necesite. ¿Sí? Bien, entonces, un ejemplo práctico de eso. Yo agarro, para el desarrollo de Taylor, el primer término va a ser la función de transferencia valuada en el punto de trabajo. ¿Sí? O sea, yo agarro la función de transferencia y la evalúo en ese punto de trabajo, y ese es el primer término. Y el segundo término va a ser la derivada, este término que se llama K, este K, va a ser la derivada de mi función original valuada en ese punto. ¿Sí? O sea, yo hago la derivada y lo evalúo en ese punto. Con esa evaluación obtengo una función lineal que se va a aproximar a la función original alrededor del punto de trabajo. Vamos a hacer una muestra simple. Yo tengo la función original, puede ser así. Y yo puedo hacer una función, si yo digo que este va a ser mi punto de trabajo, puedo hacer una función que pase por ahí, y en este punto van a valer prácticamente lo mismo, o el error va a ser muy chico. Si yo me corro, fíjense cómo se van alejando, y este puede alejarse para acá. Vamos a ver un ejemplo que tengo hecho en MATLAB ahora. Entonces, en ese caso, se aleja la función y ya no me sirve la aproximación que hice. Pero inicialmente sí sirvió. ¿Sí? Bien. Ahí no tengo más, tengo que pasar a MATLAB. Preguntas, antes de pasar a mostrarle el ejercicio hecho. Pueden escribir en el chat para que sea más fácil. Sí, yo lo leo del chat y se lo comento al compañero. Por ahí es más claro porque no se escucha muy bien a veces el audio, y me parece que si escriben es mucho más sencillo para contestar. Esa pregunta de Nicolás, ¿por qué queda X menos X? Ese X es el lugar de trabajo, ¿sí? Ese X negado, que se llama X, que sería como el X negado de técnicas, en realidad el punto de trabajo, porque vamos a usar este término de acá del desarrollo de la serie de Taylor. ¿Ven? Este término permanece como está, y este término es justamente la derivada de f de x valuada en el punto de trabajo. A esto va a ser una constante k. Voy a hacer la derivada de la f de x y lo voy a evaluar en el punto de trabajo. Por eso queda x multiplicado por x menos x en el punto de trabajo. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a dejar un poquito esto. Voy a dejar de compartir esto. Antes de pasar a compartir eso, voy a pasar a la pizarra. Un segundo. Pizarra. Bien. Vamos a suponer, yo voy a plantear una ecuación que yo tengo y, una función y o una función s, lo que sea, que depende de una variable que es x cuadrado, la función es y cuadrado más 4x. Hago esa porque ya la hice en MATLAB para no hacer otra. ¿Sí? Muy simple. Y en x. Esto, hacer x al cuadrado, ya sabemos que no es una función lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Voy a linealizar x e y. Tengo que elegir un punto de trabajo. Yo lo hice ya para el punto de trabajo x igual a 1. Entonces vamos a hacer, tenemos que encontrar el valor primero de f de x en el punto de trabajo.
que es el i- que aparece en la linealización. ¿A qué va a ser igual? 1 al cuadrado es 1, más 4 es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Simplemente apliqué, en el primer caso, el 1 en el valor de x. Después, hago la derivada de y con respecto a x. Me va a quedar 2x más 4. Y también la voy a evaluar en el punto de trabajo que es 1. Con lo cual voy a tener 6. Esto va a ser k. Por lo tanto, a mí mi nueva i, vamos a llamarle IA de i aproximada, o IL de i linealizada, va a ser igual a 5, que es i, ¿sí?, más la constante k que dijimos que vale 6, multiplicada por x, menos el punto de trabajo, que es menos 1. Aplicando distributiva y toda la macana esta, me va a quedar 6x menos 1. ¿Está bien? Es decir, que la linealización de la función x cuadrado más 4x, la función lineal puede ser 6x menos 1. Si nosotros probamos para 1, vamos a ver que da lo mismo. ¿Está bien? ¿Entendieron todo lo que hice? Creo que en el práctico también hicieron algo de esto ya. Pero aún no está mal repasando. Se entendió, profe. ¿Bien? ¿Todos entendieron? Si no, si alguien tiene preguntas, que mande por el chat, porque después voy a pasar al MATLAB y le voy a mostrar esto hecho en MATLAB. Vamos a salir y les voy a mostrar cómo lo hice en el MATLAB para que vean cómo se ve la función. ¿Sí? ¿Dónde está la MATLAB acá? Acá está. Bien. Les voy a mostrar lo que hice en el MATLAB. Primero, generé una variable, está por acá arriba, me faltó poner punto y coma para que no se repitan. Se quedó acá. Una variable, que en el caso nuestro, cuando trabajamos con sistemas físicos, va a ser t porque va a representar el tiempo, que vaya de 0 a 100, no importa hasta qué número, podría haberlo hecho de 0 a 3. Yo lo hice de 0 a 100. Luego ingreso, primero la función original, que fíjense que i va a ser igual a al cuadrado, o sea, x cuadrado más 4x. Cuando ustedes en MATLAB le ponen el punto y el asterisco, están indicando que se va a generar una multiplicación escalar, o sea, punto por punto. Porque si no, cuando ponen el asterisco solo, es una multiplicación de matrices. Después, ¿qué hago? Genero otra que sea j. Creo que está mal el j, ahí estaba puesto. No, está bien. El j, que sería la función ya linealizada. ¿Sí? Y luego simplemente... No. Hay alguien que está con el audio abierto, no sé quién está con el audio abierto. No sé. Mauricio Llobet. Ahí está, ya lo silencié. Listo. Entonces, yo tengo esas dos funciones ya hechas, i y j, y hago un plot y mantengo el plot original. Fíjense, la roja sería j, sería la aproximación, vamos a ponerlo lejos, porque me gusta que se vea qué pasa cuando nos alejamos del punto de trabajo. Fíjense, el azul sería la función original, y el rojo sería la función... Profe, no estamos viendo la gráfica. Ah, ¿no están viendo la gráfica? No, no. Ah, ¿no? Vamos de nuevo, a ver si ven ahí. Ahí sí la ven la gráfica, ¿sí? Sí, un amor. Sí, sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, fíjense, la azul, lo de MATLAB sí vieron, ¿no? Sí, sí, se Es ve el todo. profe. Bien, porque si no me dejaron hablar como loco ahí. Bueno, entonces la azul sería la función original y la roja es la aproximación lineal. Si nosotros nos aproximamos a la parte donde nos interesa, que es decir, el punto de trabajo de mi sistema de control, fíjense que en 1 los valores son similares
y miren cómo se acompañan. ¿Ven? De esta forma nosotros obtuvimos un modelo lineal para el punto de trabajo. ¿Sí? No sirve para otro lado, porque si yo me muevo, me voy de mi punto de trabajo, me voy, bueno, ya acá ya ni responden cerca, ¿no? Tendría que plantear otra ecuación lineal si yo en lugar de 1 quisiera trabajar con 10. A medida que más alineal sea el sistema, más rápido se produce la separación entre la forma aproximada y la forma real de la función. Normalmente no vamos a tener, como le digo, ni siquiera la real, vamos a tener una aproximada que también puede llegar a no ser lineal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver qué tenemos. Son 7 menos cuarto. Denme 10 minutos, sí, porque yo voy a dar vuelta a la computadora para que me apunte al pizarrón, para mostrarle el tema de cómo se hacen para simular las funciones de transferencia, cómo se hacen los modelos de simulación de la función de transferencia, tanto en la forma canónica como en la forma estándar. Antes que nada, escucho las preguntas, ¿no? Creo que no está grabando, de nuevo me parece que se salió la grabación. No, el MATLAB no lo grabé. Ya se lo voy a grabar después, pues ya pasó, ya no voy a repetir todo de nuevo. Sí, no hay problema, era para que En después... realidad lo que voy a hacer, Nicolás, voy a hacerlo con el Scilab, al ejemplo, porque del Scilab sí tengo la licencia, porque es gratuita. Esa es otra cosa que quiero hablar con ustedes. Quiero que ya bajen e instalen el Scilab, aquellos que no tengan alguna forma de conseguir su MATLAB para estudiar, que es lo que usamos nosotros, porque vamos a usar mucho software en lo que es control. Hoy en día es imposible pensar que vayan a hacer algo de control sin utilizar software, sin utilizar la simulación por software. Entonces, debido a eso lo vamos a usar. ¿Sí? Las funciones de transferencia la vamos a poner en MATLAB, la vamos a excitar con escalón, con rampa, vamos a ver la salida, vamos a ver lugar de raíces, pero vamos a usar MATLAB para verificar ese lugar de raíces. Vamos a usar Bode, sí, vamos a usar o Scilab. MATLAB o Scilab es lo mismo para ese grado. ¿Sí? La diferencia o ventaja entre uno y otro va cuando uno empieza a usar los toolbox. Pero nosotros por ahora no vamos a usar toolbox, sino que simplemente vamos a utilizar funciones básicas y bloques básicos. Con eso se puede hacer todo con los bloques básicos. Así que eso vamos a trabajar nosotros. Así que les pido que instalen, ya sea, le voy a mandar por el chat el nombre, creo que ya lo hablamos a esto, pero lo mismo se lo repito. El Scilab, yo me instalé ahora el Máxima y un par más para ver qué tal andan. Ese anda bien. Y los otros también, hay varios gratuitos que pueden usar. El MATLAB es cuando uno hace trabajos con los toolbox, pero todos tienen funciones similares. ¿Bien? Bueno, voy a quedar en línea, no voy a cerrar página ni nada, pero vamos a tomar unos 5 minutos, cosa que yo pueda dar vuelta a esto y a ver si podemos verlo, cómo hacemos los modelos, el modelo de simulación canónico y el estándar, ¿sí? Saco el video porque tengo que levantar, va a ser un quilombo esto. Profe. Sería en 5, 7 menos 5 nos volvemos a conectar. O a las 7, Entonces por si no me pasa algo acá. A las 7 volvemos con la clase. Yo empiezo a hablar y se conecta. Bueno, profe, Perfecto, listo. profe, gracias. Perfecto. Vamos a ver si pueden ver el pizarrón atrás. Creo que sí se ve bien el pizarrón. Pero no se me caiga la nota. ¿Bueno, arrancamos? ¿Están por ahí o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe, acá andamos. Les voy a pedir que me avisen si no ven algo, cosa de que yo lo vuelva a escribir. Entonces vamos a ver ahora. Profe, tiene que grabar. Bien, gracias. Profe, no escriba tan arriba porque da el reflejo de la luz en el pizarrón. A ver, y se apaga o no se va a ver nada, ¿verdad? Esperen a ver si voy a probar con tengo un veladorcito por acá atrás. Déjenme probar eso.
Tal vez quede medio en penumbra, pero a lo mejor se ve mejor, ¿verdad? A ver, muy feo se ve, ¿no? Déjalo así. Yo escribo abajo y listo. Ahí se ve bien, profe. Sobre la parte derecha se ve mejor. Bueno, si se compensa, mejor. Bien. Vamos a trabajar entonces. Esta parte se ve mejor, sí, de bien. No está grabando. ¿Para que estoy dibujando todavía? Quiero ver si se ve bien ahí. Sí, se ve perfecto. Ahora ponemos a grabar. Perfecto. Bien. Profe, hay gente en la sala de espera. Ya me hacen editar el video y ahora después me atraso más en subir las clases porque tengo que estar jugando con el editor. Igual así nomás, profe. Déjalo así. Está bien. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Yo tengo, esto es lo que ustedes plantean, lo que planteamos de una función de transferencia, con una entrada x de s y una salida y de s. Nosotros esto lo tenemos como y de s sobre x de s, que terminan siendo dos polinomios en s, cualquiera sea, ahí no lo ven. Sobre S más S de cualquier sistema. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es llevar a esto a un modelo de simulación. En los modelos de simulación únicamente se usan integradores. Aparte, cuando planteemos este modelo de simulación, van a ver que obtener el modelo del sistema en variable de estados es muy fácil porque se toma la salida de los integradores. Entonces vamos a ver dos mecanismos para convertir esta función de transferencia en un sistema que podamos meter en Simulink o en cualquier lado, o que contemple únicamente lo que son los integradores. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a ver la forma canónica. ¿Sí? La forma canónica de obtener el diagrama de simulación. Para eso, lo primero que vamos a hacer, cualquiera sea la forma que usemos, vamos a sacar S con su mayor exponente fuera de la ecuación, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, I de S me va a quedar a mí, por un lado, el exponente más grande siempre lo voy a tener en el denominador, ¿no es cierto? Voy a sacar ese cuadrado, entonces me queda S a la menos 1 más 3S a la menos 2, todo esto multiplicado por S al cuadrado. Y abajo saco S al cuadrado y me va a quedar 1 más 3S a la menos 1 más 2S a la menos 2. ¿Sí? Saqué S cuadrado, que es el más grande, lo saco en el denominador y lo saco en el numerador. Una vez que hago eso, simplifico. Entonces me queda I de S igual a S a la menos 1 más 3S a la menos 2. Sobre 1 más, vamos a dejar esto X de S, 3S a la menos 1 más 2S a la menos 2. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Si no, me avisan por el WhatsApp o me hablan y yo corto y respondo. ¿Bien? De acá partimos para dos formas distintas de armar el diagrama de simulación. Una es la forma canónica, que es la primera que vamos a ver, que las dos son simples, cuando uno la entiende, y la otra es la forma estándar. ¿Sí? Vamos a empezar con la forma canónica. La forma canónica es la que uno hace de entrada, que dice, bueno, paso numerador para el denominador para acá, y paso X para allá. Con lo cual me queda I de S multiplicado por 1 más 3S a la menos 1 más 2S a la menos 2. Igual a X de S multiplicado por S a la menos 1 más 3S a la menos 2. Simplemente hice un pasaje de término. Distribuimos I de S, me queda I de S más 3S a la menos 1 por I de S más 2S a la menos 2 por I de S. Es igual a X de S por S a la menos 1 más 3S a la menos 2 por X de S. ¿Está bien? Ya voy a sacar la S para que quede. Ya sabemos que estamos trabajando en el plano S, así que la vamos a hacer desaparecer.
para que sea más sencillo. Yo puedo poner que y va a ser igual. Voy a pasar todos los términos que tienen S al otro lado. A x por S a la menos 1, más 3x por S a la menos 2, menos 3 y por S a la menos 1, menos 2 y por S a la menos 2. Lo único que hice fue hacer un pasaje de términos. Creo que hasta acá ninguno va a tener problema. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sacamos factor Q, quedó las ecuaciones en valores de S a la menos. ¿Qué significa S a la menos 1, S a la menos 2? ¿Qué nos significa a nosotros cuando lo vemos? Integral. Es integrar, exactamente. Un S a la menos algo es una integración. Y cuando estamos trabajando en sistemas de tiempo discreto, en lugar de S va a aparecer Z, y esa Z representa lo que es un tiempo de muestra antes. Z a la menos 1 es el tiempo de muestra anterior. Z a la menos 2 son dos tiempos de muestra anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora con esta ecuación directamente. Para lo cual vamos a borrar porque no van a ver de este otro lado. Voy a borrar de acá en adelante. Esta es la ecuación que voy a implementar. Entonces vamos a empezar con x, que dijimos que es la entrada de nuestra función de transferencia. X aparece con S a la menos 1 y con S a la menos 2. Voy a poner dos integradores acá. 1 sobre S, 1 sobre S. Acá tendría X por S a la menos 1 y acá voy a tener X por S a la menos 2. Estamos usando todo lo que es diagrama en bloque, ¿no? Entonces, fíjense que X por S a la menos 1 va derecho. Y el X por S a la menos 2 se multiplica por una ganancia igual a 3. Y ya tengo estos dos elementos representados en este pedacito, ¿sí? X por S a la menos 1 sumado a X por S a la menos 2 multiplicado por 3. Ahora, esta salida va a ser igual a I. Esa salida es igual a I. ¿Por qué? Porque yo estoy implementando esta parte. Entonces, voy a poner 1 sobre S, porque también tengo por sobre menos 2, y 1 sobre S. Entonces acá voy a tener EI por S a la menos 1 y I por S a la menos 2. I por S a la menos 1 dice que entra multiplicado por 3 menos. Entonces puedo poner así, menos 3, y voy para allá, positivo. O puedo poner 3 acá y negativo en el sumador. Y el último queda multiplicado por menos 2 y lo sumo acá. Y ahí tengo I de S, y acá tengo el modelo de simulación. Este modelito está desarrollado en la forma canónica. Y voy a tener acá en este punto la salida I de S. Si ustedes simulan esto en paralelo con el bloque de función de transferencia y ponen esta función de transferencia y restan, es decir, agarran uno, que sea la función esa S más 3 sobre S cuadrado más 3S más 2, lo meten acá en un sumador, y por este otro lado arman esto, y a los dos las excitan con la misma señal que puede ser con un escalón, acá tiene que salir siempre 0. ¿Sí? Si puedo mover para que más o menos se ve. No sé si se ve muy bien este dibujo, pero creo que más o menos se ve. Esto sería el bloque de función de transferencia, y acá arman todo este despelote. Cuando ustedes restan la salida de los dos, le va a dar 0 porque los dos sistemas son iguales y se comportan exactamente igual. No hay ninguna diferencia. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Esto es muy fácil de hacer y esto es muy fácil de implementar también. Solamente usamos integradores. Y esta es la forma canónica, académica. Estándar no, porque la estándar ya vamos a ver que es mucho más sencillo. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Profe, Sí. ¿por qué era que usábamos integradores?
y no Porque derivadores. los derivadores, primero los derivadores no se pueden hacer físicamente, entonces antes siempre se usó solamente integradores. Acordate que el problema que tiene un derivador, que cualquier ruido se va al diablo, porque el derivador en sí mismo, si hay un ruido que hace que cambie la señal de entrada, te genera señales muy altas y muy bajas, un ruido muy fuerte. Por eso siempre se usaron integradores para hacer simulación. Aparte, usamos integradores acá, pero después cuando tenga que implementar un control en un sistema digital, estos integradores se convierten en una frecuencia de muestra anterior. Entonces yo a este sistema lo hago con una memoria que tenga, por ejemplo, 2 posiciones, y 2 para la entrada y 2 para la salida. Por eso se usan los integradores para hacer toda la simulación. Perfecto, gracias. Bien, si no hay problema con esto, ahora vamos a pasar a hacer, o a ver cómo se hace lo mismo, pero con el método estándar. ¿Sí? El método estándar permite sacar un sistema mucho más compacto y de ahí podemos obtener lo que son las variables de estado. Pero las variables de estado vienen para después. Entonces, listo esto, entonces vamos a pasar ahora a la parte estándar. Para lo cual vamos a borrar también esto. Y vamos a trabajar directamente con esto. Para la forma estándar, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar 2 polinomios que se van a llamar h y que no existen. No es nada. Supónganle que h sería como un polinomio auxiliar que no existe. Una señal auxiliar, llámenlo como quieran. Es matemático el tema. Entonces yo voy a separar por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Con lo cual voy a tener i de s, y vamos a hacer desaparecer la s, es igual a h por s a la menos 1 más h por s por 3 por s a la menos 2. Y x va a ser igual a h más 3h por s a la menos 1 más 2h por s a la menos 2. ¿Estamos hasta ahí? H no existe, no es nada, es una letra que puse para poder hacer esto. Separé numerador y denominador. Bien, esto no me cambia la ecuación porque lo multiplico y lo divido, entonces es como multiplicar por 1. Con esto, de esta ecuación, voy a despejar h. Con lo cual me va a quedar que h es igual a x menos 3h por s a la menos 1, más, no, menos, perdón, porque pasa por otro lado, menos 2h por s a la menos 2. De acá. Y dejamos como está. Entonces voy a armar h. Ahora, tengo x directo. Pero h tiene 2 integradores. S a la menos 1. Vamos a poner 1 sobre s, tener la notación. 1 sobre s, 1 sobre s. Entonces agarro h, lo multiplico por menos 3 y lo sumo acá. Y por ese menos 2 lo multiplico por menos 2 y lo sumo acá. ¿Sí? Entonces, con esto tengo implementada esta primera parte. Después fíjense que dice que i es igual a h por s a la menos 1 más h por 3s a la menos 2. Salgo de acá. Tengo un sumador. Y salgo de acá. Lo multiplico por 3. Lo sumo. Y acá tengo i. Esas son las 2 formas estándar de representar una función de transferencia. Fíjense que quedó mucho más compacto. En el otro caso usamos 4 integradores y en este caso usamos solamente 2 integradores. La salida de cada uno de esos integradores podemos usarlos como variable de estado. Eso vamos a verlo después. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda?
Se entendió, profe. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Cómo dijo que se llamaba la forma anterior? Esta era la La, forma la estándar. anterior es la canónica. bien. Canónica. Y esta es la estándar. Canónica es porque es simplemente académica, no tiene sentido usar un sistema con 4 integradores, siendo que este sistema me va a dar exactamente lo mismo. Y esto también se aplica en los filtros digitales, y ustedes pueden obtener modelitos de filtros muy comprimidos utilizando la forma canónica. ¿No hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando despeja el H a partir del X, Sí. perdón, al revés, ¿es para poder trabajar, digamos, desde la entrada a la salida? ¿Por eso hizo eso por conveniencia? Yo lo hice, despejé el H con respecto a X para poder obtener H. Yo necesito H para poder relacionarlo con la salida. Porque lo que relaciona la entrada y la salida es el H. Fíjate que acá no aparece el X. Acá aparece solo el H. Entonces, Listo, para listo. poder relacionar entrada y salida, tengo que usar H. Yo Listo, creo que lo perfecto, que gracias. preguntó APA era por qué había despejado H, y es porque es una señal auxiliar. Vos la entrada se supone que la conoces porque es tu entrada, y de Y ahí tenemos que hacer depende la salida. desaparecer. Y claro, Claro, hay que por hacer eso mismo desaparecer despeja H. H. Claro, por eso le había preguntado si hacía eso para empezar como de atrás para adelante, me refería a eso, a empezar de la entrada, digamos. Buenísimo. Sí, siempre. Lo único que conocemos, o sea, lo único que existe acá es esto y esto. O sea que en realidad esto es resultado de esto. Lo que ponemos acá, esta H es simplemente algo auxiliar para poder armar una forma compacta de representar la señal. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, como todos lo entendieron bien clarito, les voy a pasar algún ejercicio para que veamos qué tan claro está. ¿Sí? Entonces, van a trabajar ahora y vamos a hacer de la forma estándar. Vamos a hacer primero la forma, vamos a hacer las dos formas, la estándar y la canónica, ¿sí? Vamos a ponerlo así. 5 sobre. Vamos a hacerlo así. S más 6 lo vamos a poner bien así, como que quede. Vamos a poner un S más 4. Bien. Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Yo, mientras tanto, les voy a habilitar, ni bien copien los ejercicios, yo voy a habilitar en el aula virtual una tarea para que la suban cuando terminemos la clase, ¿sí? ¿Se entiende bien lo que dice el ejercicio? S cuadrado más 3S sobre 5S a la cuarta más 2S cubo más 5. El otro es 5 sobre 6S cuadrado más 2S más 1. Y el último 5S cubo más 2S cuadrado más 4 sobre S más 6, S más 4 y S más 2. Vamos a hacer el diagrama para simulación canónico y estándar. Ya hicieron print screen, así que yo voy a sacarla a compartir pantalla, voy a dar vuelta a mi máquina y voy a ir habilitando la tarea en el aula virtual.
No, eso no. El último no se ve. ¿Cómo? El último no lo alcanzo a ver. Bueno, ya te lo repito de nuevo. Que no sé por qué abrí una pantalla que no es. Ahí está. Es 5 es el cubo. Gracias, gracias. ¿Ahí lo ves? Bien. Hice como mejor la pantalla de nuevo. Bien, ¿ya lo copiaron todo o alguien no copió? Yo no terminé todavía, ingeniero. No, copiar las funciones, entonces yo puedo pasar a habilitar el aula virtual la tarea. ¿Listo? Sí. Perfecto. Está compartiendo pantalla, así que hago este y me llevo la máquina al otro lado. Exponente más alto, me va a quedar ese cuadrado sobre ese cuadrado, y arriba me va a multiplicado por s a la menos 1, menos 1, más 3s a la menos 2. Y abajo me va a quedar 1 más 3 a la menos 1, más 2s a la menos 2. De acá lo que hacemos directamente pasamos y lo multiplicamos por 1 más 3s a la menos 1 más 2s a la menos 2. Es igual a x por s a la menos 1 más 3s a la menos 2. Directamente con esto hacemos distributiva de i. No saben lo difícil que es dibujar con el mouse. Me compré una tabletita. X por S a la menos 2. Ahora con esto decimos que Y es igual a llevamos X por S a la menos 1 más 3X por S a la menos 2, perdón, S a la menos 2, menos 3Y por S a la menos 1, menos 2Y por S a la menos 2. Directamente lo dibujás. ¿Lo entendiste? 1, 2, 3, probando. ¿Hay alguien del otro lado? Sí, profe.
Bien, antes de salirse, acuérdense de mandar el legajo, ¿no? Para la asistencia. Alguien que preguntó algo. ¿Podría ejemplificar rápidamente de nuevo el estándar? Porque me quedé en la parte de hacer de multiplicar y dividir por h y dividir todo el Vos ponés término todo y H, separar a. sí, después que haces eso, dividís. Decís que I es igual, estoy escribiendo acá en la esquinita, ¿ven? Te va a quedar H por S a la menos 1 más 3H por S a la menos 2. ¿Está bien? Y X va a ser igual a H más 3H por S a la menos 1 más 2H por S a la menos 2. Despejas H de acá abajo, te va a quedar H igual a X menos 3H por S a la menos 1, menos 2H por S a la menos 2. ¿Está? Y de ahí lo dibujas. ¿Hola? Perfecto, profe. Hola, hola.